Martes de Salud tiene como objetivo formar y ayudar a cambiar el estilo de vida hacia unos hábitos saludables y tiene como referencia 3 factores diferentes: salud física, salud mental y salud emocional. El uso del Internet en la educación permite intercambiar información, reforzar la comunicación, debatir y expandir las fronteras del conocimiento. A través de esta plataforma encontrarás una comunidad dispuesta a compartir instrumentos de aprendizaje, a colaborar, a analizar y crear debates con los que avanzas hacia nuevos caminos. Martes de Salud es el puente capaz de conectar el conocimiento de personas que, si no fuera por esta plataforma, quizás no tendrían la manera de conocerse y establecer esos vínculos educativos. Bienvenidos a Martes de Salud. Los mejores programas de educación continua se unen para ofrecer una experiencia única e inigualable. Martes de Salud y Aula Abierta Internacional, ahora juntos en una sola plataforma. Únete a los doctores José Fernando García y Atilio Radomile y accede a contenidos exclusivos, actualizados y relevantes para tu práctica profesional. No te lo pierdas, suscríbete ahora en YouTube y lleva tu conocimiento al siguiente nivel. Martes de Salud y Aula Abierta Internacional. Transforma tu carrera hoy mismo. ¿Sabías que tu salud dental puede afectar tu salud en general? En Bioden te invitamos a descubrir la odontología neurofocal, un enfoque innovador que conecta tu salud dental con tu salud integral. Nuestras consultas están diseñadas para atender tus necesidades específicas, promoviendo tu salud. Agenda tu cita hoy al número que es en pantalla y transforma tu sonrisa. Hola, soy el doctor José Fernando García, presidente de ACOMED, la Asociación Colombiana de Medicina Biológica y Terapias Alternativas. Desde nuestra asociación trabajamos comprometidamente para fortalecer la medicina integrativa en Colombia. Como asociado, tienes acceso a convenios exclusivos y beneficios en productos y servicios que facilitan y enriquecen tu práctica profesional. Además, en ACOMED creemos en la importancia de la educación continua. Por eso, ofrecemos capacitaciones, talleres y actividades educativas que les permiten estar siempre actualizados en las técnicas y avances de la medicina biológica y de las terapias alternativas. Unirse a ACOMED significa formar parte de una comunidad y compartir una visión integral, centrada en el bienestar de los pacientes y en el avance de nuestra profesión. Lo invitamos a continuar creciendo con nosotros y aprovechar todo lo que la asociación tiene para ofrecerte. Bienvenido. Hola, bienvenidos a este nuevo Martes de Salud. Este programa, les recuerdo a todos ustedes, Martes de Salud, es posible gracias a ACOMED, la Asociación Colombiana de Medicina Biológica y Terapias Alternativas.
Ahí está, www.acomed.com. Visiten nuestra página, la página de Acomed. Médicos, odontólogos que quieran pertenecer a Acomed, ahí mismo les estamos explicando de forma muy sencilla cómo pertenecer a Acomed a través del pago de una membresía muy baja. Y también este programa es posible gracias a odontologianeurofocal.com, que es la plataforma de la odontología integrativa de toda Hispanoamérica, y de educovirtual.com, que es nuestra plataforma de educación, donde encontrarás todos estos cursos que estás viendo, los cursos con el doctor Arturo Virne, los cursos conmigo, los cursos con Alejandro, con todas las personas que estamos alrededor de este proceso de la medicina integrativa, conferencias, seminarios, talleres, congresos. Pronto estaremos con nuestro congreso ACOMED, al cual les vamos a hacer esa extensión, esa invitación a partir de la próxima semana, ya para que empiecen a registrarse en nuestro segundo congreso ACOMED de Medicina y de Odontología Integrativa. Bueno, Alejandro, ya está por ahí, ¿cierto? Aquí estoy, claro que sí, Doc. Buenas noches. Bueno, Alejandro, para los que no lo conocen, y ya la mayoría lo conoce, es nuestro chef de cabecera, Alejandro Ovirne de Valdenebro. Tiene ya mucha experiencia, es de las personas que más sabe sobre alimentación saludable, sobre alimentación y sobre todo sobre alimentación saludable, que es el tema de hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar tu alimento, Totalmente. tu medicina. Que es una frase que a mí me encanta porque es bien importante que la gente entienda que no se trata de simplemente alimentarse saludablemente porque sí, o sea, nosotros no nos estamos sacando esto de la manga ni mucho menos. Y hoy más que nunca corroboro esa importancia que tiene la alimentación. Hace ya unos cuantos meses estoy participando, gracias a Dios, en un diplomado de nutrición médica. Me invitaron a participar como chef para poder aportar un poquito del conocimiento de la gastronomía y poder llevar ese conocimiento técnico profundo de la bioquímica alimentaria un poco más, a niveles un poco más blandos, para que la gente en general pueda entender todo esto. Y hoy más que nunca entiendo que la alimentación es la puerta o el punto de partida para todo en la salud, para absolutamente todo. Y es súper importante que entendamos que tenemos que alimentarnos sanamente. Es que mira que con el doctor Arturo Virne tenemos un programa, un diplomado, pero es de lo más hermoso que yo he visto, y sobre todo en su enseñanza médica y en su enseñanza clínica, y es el diplomado de dismetabolismo. Ahorita vamos con el de enfermedades neurodegenerativas, y todas van en lo mismo, Ese diplomado de dismetabolismo nos está diciendo a nosotros, venga, las enfermedades son por la alimentación. Y hoy más que nunca. Y nos aliviamos también desde ahí, partiendo de ahí. Por supuesto que sí. Y hay algo que la gente no termina de entender, y es que al final nuestro cuerpo es una casa. Entonces ponte a pensar por un instante, ¿qué pasa si tú tomas la decisión de no lavar, no limpiar, no organizar, no reparar, no mantener tu casa, y además de tomar esa decisión de no hacer todo eso, todos los días empiezas a traer basura de la calle, y cualquier papelito que te encuentras viene y lo tiras al piso, y las bolsas, en cambio de organizarlas y sacarlas a la basura, no, las vas y las tiras ahí en cualquier rincón, y eso empiezas a hacerlo por mucho tiempo seguido. ¿Cómo se pondría tu casa? Horrible. Espantosa, o sea, literalmente espantosa. Inclusive, y si esa casa tiene las puertas y las ventanas cerradas, peor. Peor todavía, porque se empiezan a producir gases y todas estas cosas. Y empiezan a crecer insectos, y bueno, empieza a pasar un montón de cosas. Pues eso es exactamente lo mismo que pasa en el cuerpo humano. Nuestro cuerpo es una casa. Y así como yo lavo, limpio, organizo, reparo la casa, en las paredes en las que vivo, lo mismo tengo que hacer con mi cuerpo. Pero hay algo bien importante en este concepto que estoy tratando de poner en tu cabeza, y es entender que cuando tú lavas, cuando tú limpias, cuando tú organizas, cuando tú reparas, cuando tú haces mantenimiento de la casa en la que vives, tú gastas agua, tú gastas jabón, tú gastas trapos, tú gastas traperos, tú gastas brochas, pinturas, cemento, estuco. O sea, hay un montón de materiales que se gastan precisamente para poder hacer el mantenimiento de esa casa.
De la misma forma pasa en el cuerpo. Yo necesito proveerle a mi cuerpo todos esos materiales que se gastan para organizar, para limpiar, para mantener, para reparar y para hacer un montón de procesos dentro de mi propio cuerpo. El asunto es entender cuál es la vía por el cual yo hago esa reposición, y solo hay una vía: alimentación. Todo lo que tu cuerpo necesita para funcionar entra a través de la boca. Pero esto es muy delicado realmente, porque podríamos decir, pero es que yo vivo bien, yo no tengo, mi cuerpo no se está dañando. Eso es falso. El cuerpo se daña todos los días, así tú no te estés estresando, así tú vivas en un aire limpio, tu cuerpo se está ensuciando, tu cuerpo se está degradando, tu cuerpo está recibiendo pequeños daños naturales. El cuerpo todo el tiempo está recibiendo pequeños daños. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú respiras, evidentemente respiras oxígeno, que es bueno, pero cuando exhalas, estás exhalando dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es un componente, es un residuo ácido. Es un residuo que de una u otra forma está afectando tu conducto respiratorio, que está haciendo microlaceraciones dentro de tu nariz, dentro de tu conducto respiratorio, inclusive dentro de tus pulmones puede hacer microlaceraciones. Cuando tú te pones en un estado intranquilo, ni siquiera hablemos de estrés o de un estado así extremadamente, no, simplemente te pones intranquilo, produces una serie de sustancias dentro de tu cuerpo que intoxican tu cuerpo. Inclusive, el cortisol y sus consecuencias. El cortisol, que ustedes han hablado largo y tendido de ese tema con mi padre, pero inclusive ni siquiera vámonos a una situación negativa. Cuando tu cuerpo hace la síntesis hacia energía, o sea, toma la glucosa, la mete dentro de la mitocondria y hace una cosa que se llama el ciclo de Krebs. Dentro de ese ciclo de Krebs, que muy seguramente lo oíste o lo estudiaste en el colegio, no sé si te acuerdas o no, pero en el colegio lo estudiaste, dentro del ciclo de Krebs se producen radicales libres. Es algo natural del proceso de la síntesis de la glucosa para convertirla en energía. En ese proceso se producen radicales libres y estás en la responsabilidad de hacer cosas para evitar el daño que esos radicales naturales pueden hacer a tu cuerpo. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? ¿Cómo los controla? ¿Cómo controla esos radicales libres? ¿Cómo detiene ese proceso degenerativo, ese proceso de afectación orgánica? Utilizando un montón de recursos que ya están en tu cuerpo desde hace mucho tiempo, como el calcio, como el magnesio, como el manganeso, como el zinc, que son minerales, el fósforo, que están dentro de tu cuerpo. Pero la pregunta es, ¿cómo llegaron ahí? A través de la comida. ¿Listo? Entonces, comer ya no es una cuestión de rico o feo. Y que esos minerales llegaron al cuerpo porque él los necesita para construir y funcionar. Por supuesto, por supuesto. Y para defendernos de todos esos radicales libres que estás hablando. Por supuesto. Entonces, comer saludablemente ya no es un concepto simplemente de vamos a tratar de evitar la enfermedad. No, comer saludablemente es un concepto pero muy importante. ¿Por qué? Porque es que si yo le pregunto a una ayurveda, ¿qué es comer saludablemente? Él me va a responder una cosa, desde su visión ayurvédica. Si yo le pregunto a un vegetariano o un vegano, ¿qué es comer saludablemente? Pues él me va a responder muy posiblemente algo diferente a lo que me respondió la ayurveda por su visión dietaria específica. Si yo le pregunto a un investigador científico como Patarroyo, ¿qué es comer saludablemente? Pues él me va a dar lo que él desde su visión científica cree que es comer saludablemente. Y todos tienen la razón y ninguno la tiene al mismo tiempo, porque están sesgando la visión a su credo o a su filosofía alimentaria. Y resulta que el término, la definición de alimentarse saludablemente es
entregarle a tu organismo todos los ingredientes, todos los nutrientes, todos los recursos que el cuerpo necesita en las cantidades que necesita a diario para que él pueda hacer los procesos bioquímicos naturales de funcionamiento, además de los procesos bioquímicos naturales de reparación, además de los procesos bioquímicos de depuración. Entonces, alimentarse saludablemente es asegurar que le estás entregando a tu cuerpo lo que necesita para funcionar. A mí no me interesa si eso lo haces desde un concepto vegetariano o vegano o carnívoro o frutívoro o cerealívoro o omnívoro, porque también podría ser desde el omnívoro. O sea, lo importante es que lo lleve. Exacto. No importa cuál es la técnica alimentaria que tú escojas. Lo que necesitas es asegurarte que esa técnica alimentaria que tú escogiste le está entregando a tu cuerpo todos los recursos que el cuerpo necesita para funcionar, para repararse, para regenerarse y para hacer la bioquímica natural día a día. Eso es todo lo que significa alimentación saludable. Una pregunta. O sea, que hay alimentos que enferman. Por supuesto, porque así como hay alimentos que están cargados de todos esos recursos que yo necesito para la bioquímica natural de mi cuerpo, hay alimentos que están cargados de elementos que en vez de ser un recurso útil, se convierten en una basura consumidora de recursos útiles. Por ejemplo, si tú consumes azúcar blanca refinada, automáticamente estás consumiendo un ingrediente que va a aumentar la acidosis en sangre, que va a aumentar la acidosis tisular, que va a aumentar la producción de un montón de recursos como la insulina en sangre, que va a activar tu hígado, que va a activar tu páncreas hacia la exacerbación de funcionamiento, y vas a estar gastando un montón de recursos adicionales para poder compensar la digestión de ese azúcar. En cambio de entregarle un recurso, le estás quitando un montón de recursos. Porque ahora se puso acidótico, entonces va a tener que usar muy seguramente calcio de los huesos para recompensar la acidosis tisular y la acidosis en sangre, que tienen que corregirse muy, pero muy rápido, porque un desbalance en el pH de la sangre mata a una persona muy rápidamente. Entonces él tiene que recompensar muy rápidamente, y para recompensar va a gastar una tonelada de nutrientes que podría haber utilizado en reparar los huesos, en reparar el hígado, en reparar los pulmones, en reparar el corazón, en hacer mejoramiento de los órganos, pero no lo está usando en eso, sino que lo está utilizando en otra cosa a causa de ese supuesto nutriente que tú te estás comiendo. Entonces, vamos ahí hilando poco a poco. Tengo alimentos que me enferman. Nos estás diciendo, esos alimentos que me enferman, como nos decías, por ejemplo, los que acidifican, hacen que yo consuma más calcio, más fósforo, más magnesio, que lo necesito para mis funciones vitales. Por supuesto. Y resulta que nosotros en este momento, en el siglo XXI, estamos con una dieta que es acidificante. ¿Hacia dónde vamos? Totalmente acidificante. Es muy triste porque por una cuestión de suministro hemos invertido lo que se conoce como la pirámide alimentaria. La gente no lee, la gente no estudia, la gente no analiza, y eso es muy triste porque al final terminan creyéndose un cuento simplemente porque un fulano se los dijo o porque un supuesto profesional se los dijo. Pero ¿qué sucede? A medida que las grandes urbes, las grandes ciudades se fueron creando, y esto no es algo de los últimos 20 o 50 años, esto es algo que se viene orquestando hace más o menos 600 o 700 años, o sea, estamos hablando de mucho tiempo. Cuando se empezaron a crear las grandes urbes, ¿sí? Cuando pasamos de esos pequeños pueblitos de 100 a 300 familias y ya nos fuimos a estas pequeñas ciudades de 1.500 a 2.000 familias, y cuando pasamos a las urbes de
medio millón de familias, de 1 millón de familias, de 2 millones de familias. El asunto es que quien gobernaba y quien organizaba y quien administraba estos espacios empezaron a encontrar una gran problemática para proveer a la población que en estos lugares habitaba. Entonces yo te voy a hacer una pregunta agrícola fácil. ¿Qué es mejor? Si yo tengo 100 metros cuadrados, ¿qué es mejor? Sembrar en esos 100 metros cuadrados 800 plantas de trigo que puedo sesgar, cosechar y volver a sembrar y volver a sesgar y volver a cosechar y volver a sembrar y volver a sesgar y volver a cosechar y voy a cosechar todo el año trigo, o sembrar 10 árboles de mango que me dan mango 4 meses al año y el resto del año no me da nada. Y que se demora en empezar a producir el mango. Y que se demora unos 8 a 10 años empezar a producir. ¿Qué es mejor si yo tengo que proveer de comida al pueblo? Claro, es evidente. El trigo, evidentemente. Pero que eso sea mejor económicamente no es lo mismo que es mejor para la salud de las personas que yo estoy alimentando. No, y se nos olvidó que nosotros, desde el hombre paleolítico, era recolector y carroñero, no ese cuento. Totalmente. Totalmente. Eso, para poder comer tenía que caminar 18 o 20 kilómetros diarios. Hoy en día son 800 metros de promedio que se caminan al día. Y eso, porque yo conozco gente que hace el mercado por estos aparaticos y simplemente piden... caminan en la casa. Lo que caminan en la casa, que termina siendo menos de 800 pasos. O sea, es realmente un despropósito. Yo, por ejemplo, ahorita ando me compré en todo un reloj para medir los pasos y estoy comprometido a caminar 5,000 pasos diarios todos los días mínimo. Ojalá sí llego a los 10,000, pero mínimo 5,000 pasos. Y el día que veo que ya son las 4 de la tarde y estoy en 2,500, 3,000, vámonos de caminata y me voy a caminar y salgo. Ojo, y haces 2,500, 3,000 sin quedarte quieto. Claro, no. Y yo soy chef, entonces yo vivo parado todo el berraco día. Y así todo, llegar a 5,000 a veces me cuesta. Entonces, eso demuestra lo realmente quietos que estamos, lo realmente disminuidos que estamos en nuestra salud, porque nos hemos metido en un carro en el que ni siquiera nos hemos metido nosotros, nos metieron en ese carro, porque nacimos en la sociedad que nacimos. Pero hay una frase que a mí me encanta y es: no somos culpables de nacer pobres, pero sí somos culpables de morir pobres, porque tenemos una vida para tomar decisiones. Bueno, entonces, hablando de alimentación y de estilo de vida y de todo eso, así como hay alimentos que nos enferman, hay alimentos que nos mantienen en salud o que nos ayudan a recuperar la salud. Y ahí es cuando viene el concepto de la dieta acidificante y de la dieta alcalinizante. ¿Qué es? Hay que entender que hay ciertos compuestos orgánicos que cuando se digieren van a tender a estimular la producción de radicales libres por un lado, o van a tener un pH al final del proceso digestivo demasiado ácido. ¿Listo? De la misma forma, van a haber ciertos ingredientes o ciertos alimentos que después de la digestión, por su composición, van a liberar al organismo un montón de compuestos, o que su pH es alcalino, o que por su estructura van a alcalinizar el tejido en procesos de controlar radicales libres o regular el pH de otros. Entonces, en general podríamos decir... calcio, en fósforo, en magnesio y todo eso. Exactamente. Entonces, en general podemos decir que todo alimento que es rico en gran cantidad en vitaminas, minerales y oligoelementos es un alimento proalcalinizante. Aunque esto no es regla 100% tajante, hay un poquito más de elementos allá adentro. Pero, mucho más saludable, ¿no? Pero por lo menos yo podría meterme en ese enfoque y ya dentro de ese enfoque decir, ok, entre mayor cantidad de minerales, entre mayor cantidad de vitaminas y entre mayor cantidad de oligoelementos haya dentro de ese alimento que yo me estoy comiendo, más hacia alimentos alcalinizantes estoy tirando.
sin necesidad de volvernos vegetarianos, pues. No, porque de hecho, por ejemplo, y con esto te pongo un ejemplo muy, muy claro. El salmón, que es una proteína, es altamente rica en omegas 3 particularmente, que es sumamente alcalinizador, además de que tiene cualquier cantidad de vitaminas y tiene cualquier cantidad de minerales. Y es Entonces, modulador de la inflamación, ¿no? en general yo podría decir que dentro del mundo animal, el salmón resalta por ser un proalcalinizador. Ahora, aquí es donde entro yo, porque es que es muy diferente comerse un salmón crudo a comerse un salmón asado, a comerse un salmón hervido o a comerse un salmón frito. Claro. Hay muy gran diferencia en lo que ese mismo salmón puede llegar a hacer en tu cuerpo. Porque si yo, por ejemplo, cocino ese salmón al vapor, manteniendo una temperatura baja, sin sobrecocinar el salmón, yo de esa forma estoy asegurando que sus vitaminas no se dañaron, que sus minerales no se dañaron y que la biodisponibilidad de su omega 3 no se vio comprometida. Entonces yo puedo saber que ese salmón realmente es proalcalinizante. Pero si yo ese salmón lo frito, el exceso de calor ya de entrada sé que va a dañar el omega 3. Entonces, ese gran alcalinizador graso que había ahí murió casi por completo porque estoy saturando el omega 3, estoy haciéndolo no biodisponible, estoy evitando que se pueda digerir y además estoy cambiando molecularmente su estructura porque pasa de ser de un omega 3 a ser un omega, ya ni siquiera un omega, a ser una grasa saturada. ¿Listo? Pero voy más allá porque las vitaminas que habían ahí al fritarse van a morir porque literalmente se van a degradar totalmente. No, y muchos de los minerales, no todos, pero muchos de los minerales se van a degradar porque se van a oxidar y los que no se oxidan se van a muy posiblemente, difícilmente digerir, o sea, dificulto mucho de su digestión por la técnica de cocción que estoy escogiendo. Y al que le gusta lo quemado, esos famosos productos sí de glicación. Fatal. El quemado en general es carcinógeno. Hay un montón de compuestos bioquímicos carcinógenos en todo lo quemado. Pero inclusive sin llegar al quemado. A mí me encanta siempre hablar del efecto Maillard. Yo no sé si sabes qué es, pero te lo explico así rapidito. ¿Sellar? Lo que conocemos como sellar. En Alemania, en la Alemania del siglo XX, de los años 20 del siglo pasado, un bioquímico que se llama Jean-Pierre Maillard descubrió una cosa súper interesante. Y es que si tú calientas por encima de 120 grados una proteína, la proteína se transforma y se carameliza y empieza a comportarse como si fuera azúcar. De ahí que si tú coges un filete de pollo o un filete de pescado y lo pones en una plancha, coge ese colorcito dorado, cafecito, que además a la gente le encanta porque tiene un sabor súper agradable. Claro, ¿cómo no va a ser un sabor agradable si eso es pura azúcar? Caramelo. Es caramelo, literalmente. Entonces, ¿qué es importante entender? Pues que si yo me como una cucharada de azúcar, yo lo único que estoy consumiendo es tóxicos, porque lo que estoy haciendo es consumiendo un antinutriente, porque el azúcar es extremadamente ácida, va a poner a trabajar tu hígado, va a poner a trabajar tu páncreas, va a poner a trabajar tu intestino, te va a poner a producir insulina en grandes cantidades, va a acidificar tu tejido porque voy a tener que robarme un montón de recursos para hacer todo este trabajo y el azúcar no te está entregando ningún nutriente, no te está dando nada. Entonces, desgasté el hígado, desgasté el páncreas, desgasté el intestino, produje insulina y para producir insulina hice un montón de cosas y no le proveí de nada a nuestro organismo. Entonces se vuelve un antinutriente porque me roba recursos que podría estar utilizando para otras cosas. Bueno, ahí entonces ya estamos hablando del azúcar como un gran enemigo.
pero nosotros no leemos las etiquetas, Alejo, del sodio en los productos. Que es el otro blanco. Yo siempre hablo de los 3 blancos peligrosos: el azúcar blanca, la sal blanca y la harina blanca. Son los 3 blancos, estos 3 amiguitos que a la gente además le encanta echarle a todo, porque vivimos en el mundo de la comida blanca. Son un peligro porque todo el tiempo le están robando. Y el sodio, al igual que el azúcar, cuando tú digieres el sodio, el cuerpo humano necesita, si no recuerdo mal, 20 miligramos de sodio al día. Eso es todo el sodio que tú necesitas. Y más de 20 miligramos de sodio ya es una hipercarga de sodio, porque el cuerpo empieza a desbalancear, porque recuerda que el sodio tiene una propiedad bioquímica que se llama la hidrólisis. ¿Qué es la hidrólisis? La capacidad que tiene un compuesto bioquímico de secuestrar el agua e impedir que sea utilizada en otra cosa. Entonces, lo más grave es que ese sodio en determinados momentos, es el que lleva ese sodio se acompaña del agua para poder entrar a la célula a cumplir esas funciones metabólicas, y ese sodio muchas veces cuando la célula no está funcionando bien se queda dentro de la célula y es el que nos mantiene en ese edema permanente, en esa inflamación crónica. Claro, porque lo que empieza a hacer es traer más agua de la necesaria, pero el cuerpo cree que tiene agua, entonces dice, bueno, listo, súper, tengo agua, y cuando va a empezar el proceso bioquímico resulta que no tiene agua. Hay un montón de agua, pero todo el agua está secuestrada. Entonces tiene que empezar a traer más agua, pero cada vez que trae más agua la vuelve a secuestrar el sodio y entras en un loop, en un ciclo vicioso. En un edema. Y empiezas a almacenar agua y empiezas a hincharte y empiezas a inflamarte y empiezas a entorpecer el funcionamiento natural, normal de la bioquímica de tus células y de la bioquímica de tus tejidos. Además, recuerda que hay una cosa de la química que se llama la ósmosis. La ósmosis es cómo un tejido puede ser permeable o impermeable dependiendo de el pH y la cantidad de sodio que hay a los 2 lados de la pared. Entonces, por ejemplo, la pared celular permite o no permite el paso de nutrientes de la matriz extracelular hacia el interior de la célula, dependiendo de la cantidad de sodio que hay fuera o dentro de la célula. Entonces, cuando la célula se empieza a sobrecargar de sodio, ya no puede hacer ósmosis, y como no puede hacer ósmosis, no puede traer los nutrientes al interior de la célula, y la célula empieza a funcionar erradamente, a funcionar erráticamente, porque no tiene nutrientes, entonces no tiene cómo hacer nada. Esa es la razón de ser de la terapia neural. Se perdió la polaridad celular. Exactamente. Que se puede corregir, por supuesto. Arranquemos por no comer tanto sodio y eso empieza a regular ese estado de diferencial eléctrico para poder hacer los procesos. Revisen las etiquetas de los productos. En sodio, los embutidos. No solo los embutidos. Hoy en día, mira, te lo pongo así. Revise la etiqueta de su crema de dientes. O sea, se lo pongo así. Se lo pongo así. Revise la etiqueta de su crema de dientes. Y se va a encontrar 2 cosas espantosas: azúcar y sal en la crema de dientes. Y usted me podría decir, ay, pero es que yo no me trago la crema de dientes. A mí no me importa que no te la tragues, porque resulta que la digestión del sodio y del azúcar, de las osas, sucede en la boca. O sea que yo con solo ponerme el cepillo de dientes, y que esto va muy para tu profesión, yo solo con ponerme el cepillo de dientes en la boca, ya estoy absorbiendo el sodio y ya estoy absorbiendo el azúcar. Y piso de boca, que es por donde más rápido se absorbe. Así es. Entonces, revise la etiqueta de su crema de dientes. Arranque por ahí, porque hay muchos otros lugares donde me los puedo encontrar, que inclusive yo siempre me pregunto, y saliendo un poquito de la comida, que no es mi tema, pero a mí me encanta revisar etiquetas. Revisen las mujeres, revisen las etiquetas de sus productos de belleza, porque la piel es un órgano de absorción, y si usted se echa una crema o un producto de belleza o una cosa reafirmante o lo que sea en la piel
y ese producto está cargado en sodio o cargado en algún tipo de osa, que puede ser fructosa, glucosa, lactosa, lactodestrina, o sea, hay un montón de azúcares que se le pueden echar a estos productos. Esos productos van a entrar por piel y es lo mismo que si te lo hubieras comido. De hecho, hay para no ir muy lejos, y aquí las mujeres me van a entender de qué estoy hablando. Las mujeres van al pedicure y a la manicura y las chicas que arreglan echan azúcar en la crema final. Después de hacer la pedicura siempre le hacen un pequeño masaje en los pies y en las manos. Y muchas de estas chicas echan azúcar para tener gránulos, para que el masaje tenga un pequeño efecto exfoliante. Pues déjame decirte que te estás comiendo un viajado de azúcar, porque ese azúcar va a entrar por piel. Aquí hay otra cosa. Estás hablando de piel, y ahora que estábamos hablando de toxinas y todo lo que eso genera y cómo consumen los nutrientes, la piel, así como es de absorción, es de excreción también. Claro que sí. Nosotros que sudamos toxinas y todas estas cremas, todos estos desodorantes antitranspirantes, evitan antibiológicamente que nosotros saquemos las toxinas. La basura. Y eso es lo que nos mantiene en esa acidosis. Bueno, claro. pero aquí hay... salimos del tema. No hemos salido porque todo esto está muy interesante. Aquí hay una cosa que yo quiero, porque una vez nos lo explicaste, es más, cada que hablamos los dos, yo siempre te digo, porque yo quiero que la gente escuche esto. Alejandro, ¿cómo debemos preparar las verduras? Esto sí, este sí que es un error garrafal. Recuerda que las verduras son el principal transportador de minerales y son el principal transportador de vitaminas que tenemos. No de todas las minerales, sino de todas las vitaminas, pero son donde mayor concentración de estos dos grupos de nutrientes hay. Lo que debes entender, y es vital entenderlo, es que las vitaminas son extremadamente sensibles al calor, pero extremadamente sensibles al calor. Y los minerales son un poco menos sensibles al calor, pero son sensibles al calor y son muy sensibles a la luz. Entonces, cuando yo prepare verduras, siempre debo asegurarme de que la temperatura a la que las estoy exponiendo no sea extremadamente alta, ¿sí? Ojalá temperaturas que estén más hacia, inclusive ojalá por debajo de la ebullición. Y no debo exponerlas por demasiado tiempo, porque también estoy generando degradación. Entonces, como regla general, una temperatura media a un tiempo medio. ¿De qué estamos hablando? 100 grados de temperatura, máximo 4 minutos de cocción. Si aumentas la... No vapor, cocción. Cocinar al vapor es cocción. Perfecto. A 100 grados. O sea, cuando yo hablo 100 grados de temperatura de cocción, ¿de qué te estoy hablando? Cocción al vapor, porque el vapor está a 100 grados de temperatura. Entonces, yo puedo poner a cocinar mis verduras al vapor por un tiempo máximo de 4 minutos sin que haya degradación de nutrientes. Pasados 4 minutos, la rata de degradación de nutrientes es exponencial, y es tan exponencial que por cálculos que hemos hecho con la Universidad del Valle, después de 5 minutos a esa temperatura, tú solo encuentras el 2% de vitaminas y el 4% de minerales dentro de ese alimento. 4 minutos. Después de 4 minutos arranca a morirse todo. Entonces, si vas a cocinar, controla el tiempo, máximo 4 minutos. Ahora, si tu temperatura sube, el tiempo baja. Claro. Porque entre más calor aplicas, menos tiempo puedes aplicar ese calor. Y entre más alta sea la temperatura, menos tiempo puedes aplicarlo. Es tanto así que, por ejemplo, el metal de un wok está en una temperatura que oscila entre los 270 y los 450 grados. O sea, cuando tú calientas una sartén a la estufa, el metal de esa sartén está en una temperatura que oscila los 300 grados centígrados. O sea, estamos hablando de 3 veces más calor
del que habría en una cocción al vapor. O sea, por que eso ende, significa, ¿no es bueno el wok? sí, pero no puedo ponerlo por más de 1 minuto. O sea, multipliqué por 3 la temperatura, divido por 3 el tiempo. O sea que si yo voy a cocinar al wok unas verduras, no puedo tener la verdura dentro del wok más de 1 minuto, porque pasado 1 minuto empiezo a matar absolutamente todos los nutrientes. Entonces, si tú vas a saltear unas verduras, las salteas 1 minuto y sales, porque si no, estás degradando las vitaminas, los minerales y los fitonutrientes que hay dentro de esa verdura. Como hoy no, por obvias razones no tenemos chat, yo me imagino la gente con ganas de preguntar, entonces yo estoy haciendo de público aquí porque me toca buenísimo, buenísimo interactuar de esta forma. De todos modos, no. Para los que vean esto, si nos mandan preguntas, tenemos una base de preguntas ahí para un programa en una o 2 o 3 semanas. Podemos hacer otro programa respondiendo lo que salga de preguntas de hoy. Y pasado el veto que tenemos con YouTube, que es el fin de semana, la vamos a subir a YouTube para los que tengan y nos mandan las preguntas. Claro. Bueno, tengo una pregunta. ¿Alguna vez me hablabas de que los alimentos, por aquí tengo un retorno, de que los alimentos también afectan teniendo en cuenta la temperatura con la que consumimos esos alimentos? Claro. Por ejemplo, una vez me preguntaba una persona, me decía, amo el arroz. O sea, yo no puedo vivir sin arroz, no me quites el arroz. Yo no es que estén totalmente en contra del arroz, pero es un alimento que tiene mucho azúcar en su interior y hay que ser muy precavido con su consumo. Por ejemplo, en mi casa nosotros no consumimos arroz sino entre una vez a la semana y una vez a la quincena. ¿Así sea integral? Así sea integral, porque la cantidad de almidón que hay dentro del arroz no cambia en absolutamente nada si es integral o no es integral. Sigue teniendo la misma cantidad de almidón. Entonces, sea integral o no sea integral, es un montón de azúcar la que te estás comiendo. Entonces ella me decía, pero es que el arroz a mí me apasiona así Y yo le decía, ok, si quieres comer arroz, no me lo puedes comer caliente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el almidón, la cadena de almidón, se desenrolla cuando está caliente y se enrolla cuando está frío. Si el almidón está desenrollado, es más fácil para el cuerpo cortarlo para hacer pequeñas cadenas de glucosa que terminan en la sangre que disparan la insulina. Pero si el almidón está enrollado, se vuelve casi una fibra y casi que para el cuerpo es imposible cortarlo porque como está enrollado no puede cortarlo. ¿Frío es temperatura ambiente? Inclusive si lo puedes enfriar un poquito más abajo de temperatura ambiente, mejor. O sea, estamos hablando de 14, 15 grados. Claro, yo sé que esto es rarísimo porque nosotros estamos acostumbrados al arroz caliente, recién preparadito, junto con la carnita y sí, es a lo que uno está acostumbrado. Pero que lo hayamos hecho toda la vida no quiere decir que esté bien. Claro. ¿Listo? Sí, y son muchas cosas, nos atacan por muchos lados. No sé si Elvis me está oyendo para que me escriba por el interno, que yo escucho un retorno aquí. Estoy estrenando un micrófono. Yo estoy bien, yo no lo escucho, o sea que creo que estamos bien. Yo aquí lo tengo, estoy estrenando un micrófono, no sé cómo nos vaya con él hoy. Pero bueno, vale. Entonces, Alejo, las especias. Este es un mundo que a mí me apasiona profundamente, pero que me da una tristeza gigantesca porque la gente no sale de las 4 especias de siempre, que son pimienta, sal, ajo y cebolla. Y ya. A veces me encuentro por ahí que le ponen un poquito de comino y a veces me encuentro por ahí que le ponen un poquito de cilantro. Pero ¿cuántas especias? Antes se utilizaban más, ¿Cuántas especias conoces vos, Josecito? Así como al vuelo. Al vuelo, no, el orégano, no sé, en el comedor mi mujer mantiene 6 o 7 tarros diferentes y uno le va echando de todo, de todo. Hagamos una cosa, ¿qué tal si te leo así abuelo de pájaro? Ejercicio, maravilloso.
una lista de especias que tengo aquí hacia la mano, es una pequeña... Que se consiguen fácilmente, la cúrcuma, se consiguen. Todas las que te voy a leer se consiguen muy fácilmente. Vamos a ponerlas en orden alfabético y que la gente vaya haciendo conciencia si las conoce o no las conoce. Achote, agracejo, ajenús, ajonguana, albahaca, alcarraba, angélica, anís, anís estrellado, apio deshidratado, azafrán, canela, cardamomo, caromo, casías, cebolla, cebollín, cebolleta, chile, chile mexicano, chile poblano, cilantro, clavo, comino, cúrcuma, danís, enebro, eneldo, epazote, estragón, fenogreco, galanga, el grano del paraíso, guindilla roja o guindilla de pajarilla, haba tocana, hierba limón o lemongrass, hierbabuena o sándalo, hinojo, hoja de curry, laurel, lirio, maca. ¿Qué más tenemos por aquí? Maciz, malaya, mango deshidratado verde, mojarrana, menta. Me rindo. Mostaza. ¿Los consigo todos fácil? Todos los conseguí súper fácil. En nuestra ciudad donde vivimos nosotros hay un lugar que se llama la Galería de Santa Elena, y en la Galería de Santa Elena hay un señor que le llaman el Indio, y este hombre tiene estas y muchas más. Y nos enseña cómo prepararlas. Mira, con las especias hay una gran magia, y es que no existe una especia específica para un alimento. Porque la especia realmente lo que hace es darle un retrogusto al alimento. Ahora, si yo pongo demasiada especia, pues evidentemente el alimento solo va a saber a la especia, que es muy el camino que usan los hindúes, ¿sí? Los hindúes y los asiáticos en general echan unas cantidades de especias altísimas, y lo que termina sucediendo es que el alimento solo sabe a especias. ¿Listo? Pero en la forma en que lo usamos nosotros los latinoamericanos y los europeos es que las especias trabajan sobre el retrogusto del sabor. Entonces, tú tienes el sabor grande del alimento. Entonces, por ejemplo, tú te vas a comer un tomate y tú pruebas el tomate y el tomate sabe a tomate. Que lo asas y sabe a tomate asado, perfecto. Que lo hierves y sabe a tomate hervido, pero sabe a tomate. Ahora, si tú ese tomate le echas una pizquita de albahaca, sigue sabiendo a tomate, pero una vez tú tragas, después de haber tragado, sientes como un pequeño gusto, por eso se llama retrogusto, sientes como un pequeño latigazo de sabor al final, que generalmente además sucede en la parte de atrás de la lengua, en la parte de atrás de la boca, y despierta un pequeño sabor, como un brillito, como un pequeño brinco de sabor, y entonces tú dices, hay algo diferente en este tomate. Si ya tienes digitalizado en tu cerebro a qué sabe la albahaca, pues dices, sabe a tomate con albahaca, pero sabe a tomate. ¿Hay una forma especial de consumir las especias? Importante, trata de pegarles una calentadita antes de utilizarlas. Porque las especias principalmente son aceites esenciales. Y los aceites resaltan su sabor cuando se entibian, no cuando se queman, porque si quemas la especia, pues sabe a especia quemada, que está fatal. Pero si la entibias o si le das un poquito de calor, lo que sucede es que exaltas el aceite y con eso vas a lograr que el sabor pegue un brinquito más, o sea, que ese retrogusto que te entrega sea un poquito más fuerte. Entonces, si yo, por ejemplo, esa albahaca de la que estamos hablando, que la puedo tener en polvo, antes de tirarla encima del tomate, la pongo en una sartén, 5 segundos, o sea, caliento la sartén, ni siquiera lo que hago es cojo la sartén limpia, seca, bien seca, pongo la sartén en la estufa, prendo a fuego alto y dejo que la sartén se caliente por 5 minuticos. Apago el fuego,
tiro la albahaca ahí adentro, el polvito de albahaca, lo dejo 5 segunditos, 8 segunditos, y ahí lo tiro encima del tomate, ese sabor de albahaca que vas a tener es 200 veces mejor, más profundo, más desarrollado, o sea, va a vibrar mucho más con ese pequeño tironcito de calor que le pegaste a la especia y le va a dar un gustillo a ese tomate absolutamente magnífico. Y eso lo puedes hacer con cualquier especia, no solo con albahaca. Aquí estoy hablando de albahaca porque la albahaca combina súper bien con el tomate, pero también el fenogreco, también la moringa, también el romero, el tomillo, el laurel, el cilantro, el anís, la canela. Por ejemplo, la canela es una de esas especias que a mí me da un poquito de risa porque la gente asocia mucho la canela con las preparaciones dulces. Sí. Y resulta que la canela combina delicioso también con las preparaciones de sal. Yo, por ejemplo, de vez en cuando le echo canela a los huevos del desayuno. Una pizquita de canela a los huevos del desayuno y le da un gustico espectacular. O, por ejemplo, una pizquita de canela al tomate y le da un gustico espectacular. Entonces, puedes ir un poquito más allá. Y yo siempre lo que le digo a la gente es, trate de construir un especiero de por lo menos 40 especias diferentes. ¿Y yo qué hice en mi casa? Yo lo que hice fue ese cajón donde normalmente la gente pone las cucharas y los cuchillos, que es el cajón que está más arriba, o sea, en relación al mesón de la cocina, es el cajón que más arriba está. ¿Listo? Sí. Yo, en cambio de tener los cuchillos ahí, lo que tengo son las especias. Entonces, tú abres ese cajón y te encuentras 40 tarritos y yo lo que hice fue que ni siquiera les puse nombre. O sea, están ahí. Entonces yo lo que hago es, cuando estoy cocinando, abro el cajón y siempre cojo el tarrito que está a la derecha en la primera fila. Y cojo 3 o 4 tarritos y echo esas especies, las que hayan salido, no me importa. Y cuando termino de cocinar, esos 4 que utilicé, los pongo atrás de todo y corro todos los especieros hacia adelante. Entonces, todos los días estoy cocinando con especias diferentes. Y lo más interesante es que las mezclas siempre son diferentes. Y eso hace que yo no me aburra de la comida, inclusive comiendo muy parecido, porque nosotros en casa comemos pollo 5 días de los 7 días de la semana. Y la gente dice, uy, ¿no se aburre de comer tanto pollo? No, porque todos los días le estoy echando especias diferentes, entonces a mí el pollo nunca me sabe igual. Bueno, y los aceites, que es muy común ver cómo la gente prepara aceites con especias. Que hay dos formas esenciales de hacer esas preparaciones, eso se llama saborización de grasas. Hay 2 formas de hacerlas, o en frío o en calor. Lo que siempre debes tener mucho cuidado y tener siempre presente es que si tú superas 100 grados de temperatura con un aceite, pasaste de un aceite bueno a un aceite malo. Claro. ¿Listo? Entonces yo bajo ninguna circunstancia debería calentar por encima de 100 grados centígrados ninguna grasa. ¿Listo? Entonces, si vas a hacer una saborización de aceite, yo soy más de invitar a la gente a hacerlo en frío que hacerlo en calor, precisamente por lo que te acabo de explicar. ¿Cuál es el pero? Que cuando tú no calientas el aceite, la transferencia de sabor va a tomar mucho más tiempo. ¿Cuánto es mucho más tiempo? Puede demorarse hasta 2 o 3 meses. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo normalmente le digo a la gente? Pues cojo un tarro de vidrio grande, metan ese tarro de vidrio unos 200 o 300 gramos de especias, ¿listo? Que eso es más o menos entre 1 taza y 2 tazas de especias. Trate de no utilizar especias en polvo. Entonces ahí vamos a poner la pimienta en grano o la nuez moscada en grano o la semilla de hinojo o la semilla de anís o la semilla de canela, bueno, la astilla de canela o la ramita de romero, que la puedo tener seca o fresca, pero en ramita, no en polvo. Porque si metes polvo dentro del aceite, luego no tienes cómo sacarlo. Entonces vas a terminar con un aceite que va a terminar cuando pastoso, maluco. Sí, maluco. Entonces, que sea grande
para que luego puedas colarlo y separar el aceite de la especia que estabas, en este caso, infusionando. ¿Y qué Entonces, lo que haces ese es aceite? un tarro grande, pones unos 200 gramos de la especia que quieras, entonces digamos romero, entonces pones 200 gramos de romero y pones por lo menos 4 litros de aceite, ojalá un buen aceite de oliva o un buen aceite de coco o un buen aceite de aguacate, sí o sí prensados en frío, ojalá orgánicos, o sea, que asegura la cadena de provisión de ese aceite, ¿listo? Para que no estés comiendo aceites orujos o aceites quemados o aceites hechos de cualquier forma. Entonces pones 200 gramos de sabor en 4 litros de aceite en un tarro de vidrio hermético. Y ese tarro lo vas a almacenar en un espacio, ojalá oscuro, ¿sí? Que no dé luz. Yo normalmente lo que hago es ponerlo debajo del lavaplatos. Entonces cojo el tarro grande y pum, lo echo ahí debajo del lavaplatos y lo dejo un periodo de entre 2 a 4 meses. Lo que sí hago es, cada más o menos 15 o 20 días, saco el tarro y muy despacito le doy la vuelta 2 veces. Lo giro 2 veces para que el aceite tenga un ligero movimiento, porque como las especias están al fondo del aceite, se va a saborizar la parte donde está en contacto con las especias, pero la otra parte no va a recibir tanto sabor. Entonces, al moverlo, lo que estoy haciendo es que el aceite se mueva y se empareje toda la transferencia de sabor, y después de 3, 4 meses vas a tener un aceite que va a saber a romero delicioso. Entonces yo lo que hago es, como preparé 4 litros, saco 1 litro o saco medio litro, lo tengo en una botellita más pequeña, que es la que tengo encima de la mesa o encima del mesón, que puedo inclusive sacar 2 o 3 varitas de romero en este caso y meterlas dentro de esa misma botella e ir rellenando la botella para no sacar ese porrón así gigante, sino un tarrito más pequeño que es más fácil utilizar. Bueno, Alejo, una pregunta. Hablemos primero, porque es que tú sabes que nuestro programa está Chile, Argentina, Venezuela, México, Bucaramanga, Ibagué, Bogotá, Cali, de todo. Para los que quieran tener un aprendizaje contigo de manera virtual, ¿qué deben hacer? Virtual. Se contactan a mi celular, que es 318 o con María Teresa, todos saben, perdón, claro, o con María Teresa. Si le escriben a María Teresa de una los comunica conmigo. Ahí está el número de María Teresa, ¿no? Sí, mire, ahí está. Es el WhatsApp de María si Teresa. Si quieren escribirme directamente a mí, 318-803-2939 o 316-677-6782, que es el otro número, a cualquiera de los dos números. Uno solo, con el más 57, que es el prefijo de Colombia. De Colombia, 316. No sé si Elvis nos puede ayudar ahí anotándolo, no sé si pueda. 316. 677. 677. 6782. 6782. Bueno, esperemos a ver si... Ahí está. 316-677-6782. Ahí me escriben ese número, me pueden llamar o pueden escribirme por WhatsApp, como ustedes quieran, se ponen en contacto conmigo y nos dicen, somos de Martes de Salud, queremos una asesoría gastronómica y agendamos un espacio virtual donde vamos a contactarnos, vamos a aprender. Si quieres aprender algo específicamente de alimentación, pues te oriento con algo específicamente de alimentación. Si quieres aprender algo específicamente de cocina, no, es que quiero... resulta que mi familia toda la vida ha preparado esto, pero yo me estoy metiendo en alimentación saludable y resulta que dentro de los ingredientes que utilizamos usamos esto y yo ya me enteré que eso es malísimo para la salud, pero quiero seguir haciendo esa receta. ¿Se puede? Claro que se puede. Dime cuál es la receta, yo te enseño qué ingredientes cambiarlo, cómo utilizarlo y cómo puedes seguir haciendo esa receta de toda la vida deliciosa con ingredientes saludables, que perfectamente es una realidad. O los que quieren ir a desayunar huevos con diferentes sabores, donde Alejandro también pueden escribir, ¿no? Me escriben y claro que sí, desayunamos delicioso, claro que sí. Bueno, Alejandro,
Para COMED, la Asociación Colombiana de Medicina Biológica y Terapias Alternativas, para educovirtual.com y odontologianeurofocal.com, siempre será un placer tenerte con nosotros. El placer siempre es mío. Ustedes saben que a mí me encanta compartir estos espacios, contarle cosas a la gente, darles ideas culinarias, mostrarles un mundo alimentario que va mucho más allá del tomate y la cebolla, darles ideas nuevas, invitarlos sobre todo a entender que alimentarse sanamente ya no es una opción, es una obligación, es una necesidad que tenemos y que bajo ninguna circunstancia tiene que ser ni feo, ni difícil, ni harto, que de hecho la alimentación saludable es deliciosa. Alejo, no se me vaya, que ahorita nos quedamos tú y yo un momentico. Bueno, a todos los invito a que estén muy atentos de nuestros proyectos educativos. Viene el nuevo programa con el doctor Arturo Virne, el de enfermedades neurodegenerativas. Ya con él tenemos el programa de dismetabolismo, los diplomados de odontología integrativa. Acabamos de terminar el segundo taller presencial de odontología integrativa, espectacular. Unas amigas, unas compañeras odontólogas, fantástico. Fue un fin de semana que fue más aprendizaje para mí que para ellas, eso lo tengo seguro. Y ahorita en noviembre viene nuestro tercer taller y último taller del año presencial de odontología integrativa. Alejo, ya nos vemos, no se me vaya a ir. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros, por compartir este rato. Recuerden que si tienen preguntas, hoy por desgracia pues no tenemos el chat activado, fue imposible activarlo, pero si tienen preguntas así muy puntuales, cuando publiquemos el video en YouTube, escríbanlas ahí, hacemos unas preguntas y eso nos da tema para un nuevo programa. No dejen de preguntar. Y ya la próxima semana estaremos en nuestro programa habitual en YouTube. Bueno, hasta nuestro próximo martes de salud. Un abrazo para todos.